La falta de ciclovías en México constituye un problema social debido a que, alto, pero ¿qué es una ciclovía? Según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ciclovía proviene de ciclo, bicicleta y vía, en una vía pública. Ciclovía, el carril destinado exclusivamente a la circulación de bicicletas. La falta de ciclovías en la Ciudad de México es la principal razón por la cual no se usa una bicicleta como medio de transporte principal. La falta de esta infraestructura genera riesgo y peligro inminente para los ciclistas al usar y compartir un carril donde transitan vehículos motorizados. La falta de conciencia, no seguir los señalamientos viales, desconocer los derechos e obligaciones del reglamento de tránsito de la Ciudad de México y la poca educación vial que existe en conductores y peatones son parte del problema relacionado con la falta de ciclovías en la Ciudad de México. El grupo mayor afectado de la sociedad ante esta problemática son los ciclistas. La escasa y precaria infraestructura ciclista se debe a que las autoridades correspondientes de la Ciudad de México no impulsan la construcción y el desarrollo de las mismas. Por si fuese poco, muchos de los carriles exclusivos para ciclistas se encuentran deteriorados, en malas condiciones, obstaculizando el desplazamiento del ciclista. La falta de conciencia de los conductores de vehículos motorizados y la falta de respeto vial ponen en peligro la vida de los más vulnerables al circular en esta selva de asfalto. Algunas de las acciones que se presentan día a día en la vida de un ciclista es que los automovilistas nos cierran el paso, conductores de vehículos motorizados nos avientan el carro o la motocicleta e, por si fuera poco, invaden el carril exclusivo destinado para los ciclistas, invaden la ciclovía. La falta de ciclovías en la Ciudad de México y todo esto aumenta el índice de ciclistas atropellados diariamente o de sufrir un accidente. La policía de tránsito no controla, no vigila el tránsito terrestre en la Ciudad de México. No cumple con la disposición técnica y legal establecida para la circulación adecuada en condición de seguridad de personas, vehículos y ciclistas. Su presencia es ausente en las ciclovías. Omiten el control y la seguridad de las ciclovías. ¿Cuántas ciclovías tiene la Ciudad de México? En la Ciudad de México actualmente datos oficiales de las páginas de gobierno muestran que existen 292 ciclovías, de las cuales 278 tienen un estatus como activa, 12 fuera de servicio y 2 en construcción. Datos del Distrito Federal designan una red vial en la Ciudad de México de 10.200 kilómetros, de los cuales solo un poco más de 170 kilómetros son infraestructura para el ciclista. Esta escasez no justifica, pero fomenta las malas prácticas del ciclista, como transitar por la banqueta, espacio exclusivo para el peatón. Es importante la construcción de carriles ciclistas para brindar un mayor espacio y seguridad al trasladarse. Aún más importante es la educación vial, ya que la educación vial fomenta la cultura y el respeto hacia la propia vida y hacia la vida de las demás personas. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México no dan prioridad a la construcción de ciclovías, no impulsan ni promueven el desarrollo para la construcción de esta infraestructura. Las pocas ciclovías que construyen no van acompañadas de educación vial. La sociedad desconoce la educación vial, el reglamento de tránsito que provoca no contar con conciencia vial. El reglamento de tránsito establece que los usuarios de bicicletas y otros vehículos tienen obligaciones. Una de ellas es no circular sobre banquetas y en sentido contrario, pero esa es justo una de las faltas que se cometen.
De los 70 artículos por los que está conformado el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal, 6 están, seis están directamente relacionados con los ciclistas, del 14 al 19, aunque en otras partes de este también hacen referencia esporádicas a las personas sobre dos ruedas. Derechos y obligaciones. Deben circular por las vías ciclistas, donde haya claro está, salvo cuando sea imposible usarlas porque estén obstruidas. Estos son algunos de los derechos que tenemos como ciclistas. Deben anunciar con el brazo y la mano cuando vayan a dar vuelta o cambiar de carril. Tienen preferencia de paso sobre los vehículos motorizados. Si no se les cede, el automovilista puede ser multado. Se pueden pasar los altos en las calles secundarias siempre y cuando disminuyan la velocidad, volteen a ambos lados y se aseguren de que no hay peatones o vehículos que se aproximen. En la noche deben usar iluminación, una luz blanca frontal y una luz roja trasera. En una vía en la que no haya vía ciclista, tienen derecho a ocupar el carril completo. Deben circular por el carril derecho, excepto cuando tengan que rebasar. No es obligatorio que usen casco. Un punto importante, los ciclistas no pueden ser multados cuando infrinjan alguna norma. Serán amonestados verbalmente por los agentes de tránsito y orientados a respetar el reglamento. Las prohibiciones para los ciclistas. Tenemos prohibido circular sobre la banqueta y en áreas exclusivas de los peatones. Tenemos prohibido transitar por los carriles exclusivos del transporte público como los del Metrobús, excepto cuando cuenten con el señalamiento de que es posible. Está prohibido detenerse en las áreas reservadas para los peatones, circular por carriles centrales o entre carriles cuando el tránsito esté detenido. Está prohibido usar el celular y dispositivos de audio con la bicicleta en movimiento, llamar o mandar mensajes. Esta información se puede consultar directamente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el Reglamento de Tránsito actualizado. A continuación, vamos a escuchar una entrevista que realizamos a nuestro amigo y conocido llamado Isaí Rodríguez. Muchísimas gracias por tu cooperación para esta investigación. Isaí Rodríguez es o tiene un perfil ciclista. Esta es la entrevista que realizamos. Estas son las preguntas que se mencionan y lo que Isaí nos respondió. Primer pregunta: ¿cuánto tiempo llevas practicando el ciclismo? Isaí nos respondió: llevo 2 años practicando el ciclismo, aunque con la pandemia lo detuve un poco debido al trabajo en casa, pero seguí usándola para seguir transportándome, pero en menor medida. ¿Qué tipo de ciclismo realizas? Más como medio de transporte. Empezaba a utilizarla de manera más recreativa para los paseos dominicales y rodadas grupales, pero por motivos de la pandemia fueron suspendidos. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales en la Ciudad de México no se use la bicicleta como medio de transporte principal? Creo que podrían ser varias. Una de ellas es la percepción de clase, donde la mayoría ven a la bicicleta como algo para niños o solo para salidas esporádicas. También la falta de uso hace pensar que es imposible llegar a los destinos requeridos. Yo mismo tuve ese pensamiento antes de empezar a usarla y darme cuenta que es posible. Puede ser la falta de actividad física, también la cual hace mucha falta a la población mexicana. Para ti, ¿qué riesgos implica ser ciclista en la Ciudad de México? Siempre es latente la posibilidad de sufrir un accidente por parte del automotor, siendo que es el mayor riesgo. ¿La falta de ciclovías en la Ciudad de México es un problema? ¿Por qué? Sí, es un problema,
debido a que es muy poca la que hay a comparación de otros países. Isaí, ¿crees que en la Ciudad de México cuenta con suficientes ciclovías? Si hubiera más infraestructura y de calidad, habría más ciclistas y menos tráfico. ¿Cómo es en la Ciudad de México el desarrollo y la construcción de ciclovías? No es tener suficientes espacios, también hace falta más seguridad en los pocos estacionamientos públicos. ¿En un carril para bicicletas hay suficiente señalización vial? Me parece que apenas se inicia con la toma de espacio para el uso compartido. Hay errores de planeación, pero espero que poco a poco se vaya perfeccionando, aun cuando me parece muy lenta la construcción de estos espacios. No se debería de construir sin pensar en el ciclista. ¿Has tenido algún percance a la hora de andar en bici en la Ciudad de México? Sí, en todos nos ha pasado no ha pasado de un leve choque sin ninguna afectación física. He tenido algo de suerte al toparme con personas conscientes en este tipo de contratiempos. ¿Existe respeto vial por parte de automóviles hacia ciclistas? En la mayoría no, aunque tampoco puedo generalizar. ¿Cuál es la causa de que no respeten el carril exclusivo para bicicletas? El, el individualismo y egoísmo de las personas, el pensar solo en ellos y no pensar que hay personas que van a utilizar ese espacio para transportarse de manera más segura. ¿Es importante la educación vial? Isaí nos responde, muy importante, por, pero lo tiene que ser para todos, automotores, ciclistas y peatones. ¿México tiene educación vial? Sí, no, ¿por qué? No del todo. Siento que apenas se inicia con esta concientización. Esperamos, teniendo más espacios, podamos ser más visibles para crear más conciencia de la infraestructura. Seguir los reglamentos y señales de tránsito ayudan a disminuir una gran cantidad de accidentes. Claro, sería importante seguir cada uno de ellos y podríamos tener una mejor convivencia a la hora de realizar el traslado de todos. Las autoridades de la Ciudad de México atienden y efectúan la vigilancia vial solo en la ciclovía de Insurgentes, en las demás no. ¿Qué piensas de los automovilistas que se estacionan en el carril exclusivo para bicicletas? Vuelvo al egoísmo de no pensar en los demás y en los usos específicos de cada espacio. Se debe de erradicar ese tipo de pensamientos en general. ¿Cuál sería la solución a este problema? Iniciar con más seguridad y señalamientos. En caso de no ser tomado en cuenta, se tiene que tomar el espacio y realizar acciones drásticas, iniciando con multas y como última instancia el vandalismo a estas unidades. ¿Qué me puedes decir de la falta de ciclovías en la Ciudad de México? Por años se les ha dado prioridad a los automotores, ignorando totalmente este medio de transporte. El auge de la bicicleta obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Pero, como ciclistas, también debemos de exigirlos y cuidarlos. Nos toca crear conciencia. Esta fue la entrevista estructurada que realicé a mi amigo y conocido de perfil ciclista llamado Isaí Rodríguez. A continuación, les presento una estructura, la estructura de la entrevista que realicé a una conocida estudiante de psicología que está a puntos días de graduarse. Ella se llama Mari Valle y vamos a escuchar la opinión desde el punto de vista psicológico. Esta es la entrevista de Mari Valle. Iniciamos. ¿La falta de ciclovías y sus consecuencias son un problema social? Sí, no, ¿por qué? Considero que sí, porque se ve afectada la población que requiere del dicho recurso.
¿Por qué algunos automovilistas realizan acciones como cerrarle el paso a un ciclista, aventarle el carro, violar el reglamento de tránsito o invadir un carril designado para uso exclusivo de ciclistas? Por falta de conciencia y respeto a los demás. En este tipo de acciones influyen los valores, la educación y la moral. Mari Valle responde lo siguiente. Claro, es una muestra de indiferencia. ¿Por qué el ser humano rompe las normas o reglas establecidas como correctas, determinadas en una sociedad y determinadas por las autoridades que rigen a la misma? Todo aquello que no les sea de su interés lo eliminan, no le toman importancia. Entre una característica se le conoce como egoísmo. La falta de ciclovías justifica las malas prácticas. Por ejemplo, si un ciclista que transita por una avenida la cual no cuenta con ciclovía, entonces el ciclista decide desplazarse sobre la banqueta que está designada a peatones, el cual es una prohibición por el reglamento de tránsito actualizado. ¿Su acción está justificada? No, eso es falta de respeto hacia los peatones y de muy mal gusto. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que muchos automovilistas ven a los y las ciclistas como estorbo? No lo sé, creo que esto es una opinión personal. Cada quien es responsable y toma sus debidas consideraciones. ¿A qué se debe que existan ciclistas que omiten el reglamento de tránsito como pasarse los saltos de vías principales, no ceder el paso a peatones, no disminuir la velocidad ante peatones? A falta de control y mal uso del reglamento. ¿Cuál es la causa por la cual no se ejerce el respeto vial hacia el prójimo, sea como automovilista, motociclista, ciclista o peatón? No existe una causa exacta, responde Mari. Entre ellas puedo mencionar, el ser humano es necio por naturaleza, nos cuesta trabajo manejarnos con inteligencia emocional. ¿Qué se necesita para que algún día no muy lejano exista una realidad en la cual automóviles respeten a ciclistas, ciclistas no rompan las reglas, se ceda el paso ante los peatones, peatones también ejerzan sus obligaciones al transitar, se respeten las señalizaciones como los semáforos y se puedan cumplir los derechos e obligaciones como indica el reglamento de tránsito? Que las personas tomen conciencia de las ventajas y desventajas, quizá alguna capacitación, volantes o publicidad en algún medio de comunicación o red social, por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Esta fue la entrevista que realizamos a Mari Valle, estudiante de psicología. Este es el punto de vista desde el aspecto psicológico. Bien, llegamos a la conclusión que los expertos coinciden que el primer paso para solucionar el problema de raíz es que las autoridades generen suficiente infraestructura para los ciclistas, porque la falta de ella fomenta las malas prácticas. La especialista Alejandra Leal explica que, ante la ausencia de espacios seguros, muchos capitalinos optan por rodar por la banqueta en vez de hacerlo a un lado de los coches. Y expresa la siguiente frase: infraestructura crea cultura, de Alejandra Leal. Sin embargo, debe existir educación vial y también la sociedad debe tomar conciencia de sus actos, es mi opinión personal. Hay que respetar el reglamento de tránsito, ejercer los derechos e obligaciones viales, sea como conductor o peatón. ¿Para qué? Para poder salvaguardar la vida humana e integridad de las personas.